Satanás trabaja en nuestros pensamientos, él se mete a nuestra mente, él nos quiere hacer pensar negativamente de Dios como lo hizo pensar con Eva. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Que nosotros debemos, ¿cierto?, cuidar nuestra mente, nuestros pensamientos. Alguien dijo que el corazón es el asiento de los pensamientos, allí se alojan. Por eso que el Señor dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Mateo dice que del corazón salen los buenos y los malos pensamientos. Dice la Escritura que del buen tesoro del corazón salen los buenos y los malos pensamientos. Por eso nosotros tenemos que guardar nuestro corazón para estar firmes en el Señor. Pablo dice allí en 2 Corintios 10:5 que nosotros debemos, ¿cierto?, estar constantemente derribando argumentos y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo, dice, todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿No ve? El salmista David dice en el Salmo 119:11: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cierto? Nosotros tenemos que guardar nuestra mente, tenemos que guardar nuestro pensamiento. El Salmo dice: ¿con qué guardará el joven su camino? ¿O con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Lo ve? Es necesario entonces que nosotros guardemos, cuidemos nuestra mente, cuidemos nuestro pensamiento, llenándonos, no con la voz del enemigo, no con la voz del mundo, no con la mala noticia, sino con la buena nueva, las buenas noticias de Dios a través de Jesucristo por medio de las Escrituras. Por eso dice la Escritura en Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestro corazón. Porque de otra forma seremos presa fácil de Satanás. No tendremos el discernimiento espiritual para ver cuándo Satanás, ¿cierto?, está tratando de engañarnos. Bueno, lo que Pablo quería evitar era que los pensamientos de los corintios fueran extraviados, ¿cierto? Es decir, tomaran otro curso, tomaran otro camino, ¿cierto? Se tuvieran otras ideas con respecto a la fe de Cristo. Así también nosotros, hermanos, Dios nos quiere en este día cuidar y quiere evitar que nosotros seamos extraviados en nuestra forma de pensar y tomemos, ¿cierto?, otro tipo de pensamiento frente a las cosas que estamos viviendo hoy día. ¿Cierto? Que nos llenemos de ira, de rabia, de estrés, de depresión, de angustia, de temor, de persecución, producto de las necesidades que pudieran presentarse. Mi amigo, no piense usted de esa forma. Piense que Dios tiene, lo dice la Escritura, Él tiene pensamientos de bien para nosotros y no de mal. No de mal. Dice la palabra del Señor que no quiere que nuestros pensamientos sean extraviados. Nosotros tenemos, como insisto, una verdadera lucha espiritual en nuestra mente. Allí se libra todo, en la mente. Allí se libra todo. Por eso, también pensar que nuestra lucha, ¿verdad?, no es contra la gente, contra las personas, contra las autoridades. No, nuestra lucha está en nuestra mente y es contra principados y potestades, contra demonios sin duda. Efesios 6:11 dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Lo ven? Allí está entonces nuestra verdadera lucha. Está con ellos y está en nuestra mente. Allí se libra la lucha espiritual. Pablo en su carta a los Gálatas dice que estos se oponen entre sí, los deseos, ¿cierto?, de la carne versus los deseos, o bien digo, los deseos de Dios, ¿cierto?, los frutos, es decir, los frutos del Espíritu versus los deseos de la carne. Ahí está la verdadera lucha y esa se libra en nuestra mente. Por eso debemos llevar cautivo todo pensamiento en la obediencia a Cristo. Dice la palabra del Señor también de que nosotros tenemos que estar conscientes de que a Satanás, ¿cierto?, lo atacamos o lo enfrentamos no con nuestras armas humanas, ¿cierto?, o ideologías personales también, si se quiere, sino necesariamente con la palabra de Dios. Eso también tiene que quedar muy, muy claro, es muy necesario entenderlo. Nosotros tenemos que refutar a Satanás en sus tentaciones con la palabra de Dios, ¿cierto? Jesús dijo en una oportunidad cuando fue tentado por Satanás el diablo, y cuando Jesús ayunó 40 días y fue tentado por el diablo, ¿cierto? Y Satanás le dijo: oye, pero si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Usó las escrituras y Jesús le dijo: sí, pero escrito está también, no solo de pan vivirá el hombre. Uno tiene que enfrentar a Satanás cuando venga y traiga a nuestra mente esos malos pensamientos. Refutemos aquello con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Ahí está, hermanos, la clave.
con la palabra del Señor. Dice la Escritura que Pablo deseaba y esperaba que las personas no se apartaran de la sincera fidelidad a Cristo, ¿cierto? La sincera fidelidad. Esta palabra sincera igual es interesante, ¿cierto? Es una palabra compuesta que significa sincera, ¿cierto? En el pasado los artesanos fabricaban jarrones hermosos, artesanía, y cuando había uno que producto de alguna caída o algo, el sol, se le había formado una grieta, porque eran como de grieta muchos de ellos. Entonces, ¿qué sucedía? Que le echaban una cera, una cerita, y lo dejaban pero impecable, intacto, ni se notaba. Pero resulta que cuando alguien venía a comprarle el jarrón y usted le decía, no, este jarrón es espectacular, no tiene ningún problema, es sin cera. Y bueno, hagamos la prueba de fuego, pongámoslo al sol. Lo ponían al sol un buen rato y de repente empezaba a chorrear todo. Estaba mintiendo, era un fraude. Sí tenía cera, por lo tanto no costaba lo que la persona estaba pidiendo por el jarrón. Bueno, el Señor nos dice que nosotros tenemos que ser también sinceros en cuanto a la fidelidad a Cristo. Tenemos que ser sinceros. De tal manera que cuando seamos puestos, ¿cierto, hermano, al sol de la prueba, no nos derritamos, ¿cierto?, ante tales situaciones, ¿cierto?, difíciles por lo demás, muchas de ellas, porque tenemos puesta nuestra confianza en Cristo el Señor, ¿verdad? Él es nuestro ayudador, Él es nuestro sustentador, ¿verdad? Él es quien tiene cuidado de cada uno de nosotros. Me encanta lo que dice allí, ¿cierto?, la palabra del Señor con respecto a la seguridad que nosotros podemos tener en Cristo, en el Señor. Dice la Escritura, voy a leer, por ejemplo, en el caso de David, me gusta el caso de David, cuando él, ¿cierto?, estaba también pasando dificultades, ¿cierto? Y mucha gente obviamente le decía, ¿y dónde está tu Dios? Salmo 42:3 dice, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Si hay gente que de repente cristiana le tiene que llegar también más de alguna aflicción y Dios usa todas esas situaciones con un propósito. Siempre va a ser para ayudarnos a crecer espiritualmente y a tener una mejor y mayor confianza en Él. Entonces la gente le decía a David, bueno, ¿y dónde está tu Dios? Yo creo que hay mucha gente que en estos tiempos a los cristianos les va a decir, ¿y dónde está tu Dios? Bueno, ahí está nuestro Dios, ahí está, en algún momento, ¿cierto? El Señor va a proveer, el Señor, ¿cierto?, va a actuar a favor de sus hijos. Él no nos va a dejar abandonados, Él no nos va a dejar abandonados. Dice la palabra del Señor, y me gustan los ejemplos que encontramos en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, vemos, ¿cierto?, el caso de Daniel cuando estaba en el foso de los leones. En la prueba misma, en el fuego de la prueba, el Señor no le faltó. Ahí está el Señor, ahí estuvo el Señor. Y lo libró de la boca de los leones. ¿Se acuerdan? Quiere decir de los amigos de Daniel, Misael, Ananías y Azarías. Estos tres jóvenes que fueron, ¿cierto?, arrojados al horno de fuego, que era un hoyo particularmente donde se quemaba la basura, y allí los arrojaron. Y dice la Escritura que a estos jóvenes no les pasó nada. De hecho, cuando el rey Nabucodonosor en el pasado los vio, dice que vio a 4. Y preguntan, ¿no echamos a 3? ¿Por qué yo veo 4? Bueno, porque dice la Escritura, de hecho dice que él veía uno semejante al Hijo de los Dioses. Creo yo, sinceramente, quien era el cuarto era Jesús, que estaba, ¿cierto?, allí con estos muchachos. Hermanos, sin duda, cuando nosotros estamos más complicados en nuestra vida, es cuando más fuerte se hace la presencia de Cristo en nuestra vida. Y eso es algo que cada uno debe también, ¿cierto?, experimentar. Por eso es que a veces que Dios permite las pruebas, por eso es que a veces Dios permite las situaciones difíciles. Porque allí va a estar el Señor y se va a manifestar en nuestra vida. Y bueno, ¿y qué decir del apóstol Pablo? Me imagino su situación estando preso en la cárcel. Él dice, pucha, todos me han abandonado, solo Lucas está conmigo. Y le dice en su carta a Timoteo, cuando vengas, pues ya viene el invierno, trae el capote, mi manto, los libros y mayormente los pergaminos. Porque lo que nadie necesitaba era la palabra del Señor, porque la palabra de Dios, dice allí el texto de Pablo a Timoteo, que le trajo a él fuerzas, le dio fuerzas y le libró de la boca del león. Cuando nosotros estamos, ¿cierto?, impregnados del Señor y su palabra, no de la palabra de este mundo, del Señor y su palabra, nosotros vamos a adquirir la fuerza necesaria, ¿cierto?, para enfrentar cada situación, y vamos a ver que el Señor está allí, está presente. Dice, hay una materia que se llama en teología las cartas carcelarias, porque fueron
cartas que precisamente el apóstol Pablo escribió cuando él estuvo en la cárcel, que fue Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Imagínense, Efesios es un tremendo tratado teológico y él lo escribió estando en la cárcel, recibió toda esa información de parte del Señor y escribió eso. ¿Se imagina? Usted en la cárcel, a lo mejor yo en la cárcel lo único que haríamos sería regañar contra el Señor en esos momentos difíciles, en ese tiempo de la prueba, en esa situación difícil. Regañaríamos contra el Señor, cuando en realidad si usáramos o tomáramos ese ejemplo de Pablo, solamente nos dedicáramos a buscar su gloria y su presencia en oración, el Señor nos revelaría tremendas cosas o nos permitiría entender tremendas cosas de la palabra de Dios que ya nos ha dado. Hermano, en la prueba es cuando el Señor se manifiesta de forma más potente, créalo. Cuando Pablo estaba con Silas preso, justamente también en la cárcel anteriormente, dice que de hecho como a medianoche ellos no estaban, insisto, alegando contra el sistema, contra las autoridades, contra los gendarmes, contra el Señor, no. Ellos estaban orando y alabando al Señor y como a medianoche dice que hubo un gran terremoto y las cadenas de todos se soltaron y las puertas de la cárcel se abrieron. Hermanos, esa es la palabra del Señor, ese es nuestro Dios, un Dios todopoderoso, que en el momento más complicado de la vida de un ser humano, de un hijo de Dios, ahí está el Señor. Ahí está el Señor, se manifiesta a favor de los suyos, de sus hijos. Me encanta eso. Por eso dice la palabra del Señor, allí cierto también en Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. No confía ni piensa en las cosas de este mundo, o en las malas noticias que nos da este mundo. Tantos muertos, tantos contagiados, ¿qué importa? Si vivimos para Dios vivimos y si morimos para Dios morimos. Pablo dice en su carta a los Filipenses también, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Ve? Tenemos que pensar. Y si pudiéramos leer esto de forma adversa, diríamos en lo que no tenemos que pensar. Y miren lo que no tenemos que pensar. En todo lo que es mentira, en todo lo deshonesto, en todo lo injusto, en todo lo impuro, en todo lo que no tiene un buen nombre ni virtud, en todo eso no debemos pensar. Haga ese ejercicio. Hermanos, para finalizar ya quiero decir que Satanás, cierto, engañó a Eva en ese momento ahí en el huerto de Edén, y era la preocupación de Pablo, que la iglesia de Corinto no fuera engañada también y fuera apartada, cierto, de la sincera fidelidad de Cristo. Decir entonces que Satanás en este tiempo también a nosotros como pueblo, como iglesia, también nos quiere engañar, quiere extraviar nuestros pensamientos, hacernos pensar de otra forma, en contra de Dios, en contra del mundo, de nuestras autoridades, en fin. Pero nosotros podamos estar tranquilos, confiados, ¿cierto?, en que el Señor tiene cuidado de cada uno de nosotros. Piense que el Señor dice, hay una palabra, ¿cierto?, que me encanta y que tiene que ver, ¿cierto?, con el cuidado que Dios tiene de cada uno de nosotros. A ver si lo encuentro por aquí. Dice, a ver, pero no la tengo. Pero bueno, es Isaías, ¿cierto? Y lo dice también Hebreos, que no temamos, ¿cierto?, lo que nos puede hacer el hombre, sino que finalmente el Señor, ¿cierto?, es nuestro ayudador, Él es nuestro sustentador y Él tiene cuidado de nosotros, sus hijos. Él tiene tal cuidado de nosotros que aún hasta los cabellos de nuestra cabeza están todos contados. O como dice un corito, ni una hoja de un árbol cae a la tierra si Dios no lo permite. Así que, mi amigo, mi hermano, bendiciones, ¿cierto?, de parte del Señor. Glorifique al Señor en este día, comparta con su familia, mire a sus hijos a la cara, dígales que le ama, abrácelos fuertemente, comparta una palabra del Señor, reflexionen juntos y alégrense, porque Jesús lo dijo, cuando veamos que todas estas cosas se están cumpliendo, Mateo 24, es porque nuestra redención está cerca. Que el Señor le bendiga y nos encontramos mañana, si Dios lo permite, en una nueva reflexión de su palabra. Amén.